Adelante. Todos oídos somos. Todos oídos y vista. Muy bien, miren, el día de hoy vamos a analizar un aspecto muy importante porque es parte de su proyecto. Vamos a hablar acerca del método, ¿sí? Primero, ¿qué entendemos nosotros por método? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué entendemos por método? Como la forma de hacer algo. Es lo que le ves es como un proceso para llegar a algo. ¿Qué más? Los pasos. Pasos. ¿Y qué Es como entendemos? este método científico donde tenemos que seguir unos ciertos pasos y en un orden, profe. Correcto. Ahora, le voy a agregar justamente esa palabrita. ¿Qué es el método científico? ¿Qué entendemos por método científico? Pues ese es como el que está comprobado, ¿no? O sea, como un método o algo que está, un método que está comprobado, que ya tiene, pues tiene como pues sí, o sea, que está comprobado. No sé cómo más decirlo. ¿Qué más? Mm, Podría ser que ya está Diseño de verificado. técnicas. Ay, perdón. Diseño de técnicas, ¿qué más? Que ya está como verificado que esa información es real. Ajá. Ahora, del conocimiento científico vamos a tomar dos aspectos, ¿sí? Dos métodos. A partir de esos dos métodos se van a plantear los otros métodos científicos. Tenemos dos. Un método científico que es deductivo y un método científico que es inductivo. ¿Qué entendemos por estos dos conceptos? Método deductivo y método inductivo. Pueden buscarlo, ¿eh? No pasa nada. Pueden buscarlo. Dice que el deductivo va de un contenido general a uno particular y el inductivo van de los casos particulares a una hipótesis en general. Entonces, fíjense, el conocimiento científico, el método científico va a estar en esos dos aspectos. Cuando nosotros queremos realizar algo, puede ser desde lo deductivo o lo inductivo. Lo deductivo parte, ¿sí? Dice deductivo, parte de lo general a lo particular, porque su verbo es deducir. Ahora, inductivo. Entonces, parte de lo particular hacia lo general. Y a partir de aquí, entonces, genero conocimiento. Ahora, hay otros métodos que van a acompañar este aspecto, este proceso metodológico. Ya no es método solamente, sino metodología. Los pasos que van a acompañar el inductivo, el deductivo. Ya puede ser el experimental, puede ser un método marxista, un método constructivista, etcétera, etcétera. A partir de los métodos viene el método experimental pedagógico o el método biológico, el método físico. Estos tres son importantes. Hoy nos vamos a enfocar en el método pedagógico. Por eso vamos a responder estas preguntas como evidencia, ¿sí? Están en nuestro cuaderno. ¿Qué es un enfoque? ¿Qué es el enfoque pedagógico? ¿Cuáles son los diferentes enfoques pedagógicos? ¿Cuáles son las diferentes teorías pedagógicas? Ya las vimos. Diferencia entre enfoque, modelo y teorías pedagógicas del aprendizaje. Tenemos, ¿cuántos minutos? ¿2, 3 minutos? ¿10 minutos? No, pues cuando menos de unos 10, cuando menos. Muy bien, Son como una, dos, tres, cuatro, cinco respuestas. muy bien.
Profe, Mándame. estaba tratando de arreglar mi teléfono, digo, mi internet. ¿Qué tenemos que investigar en 10 minutos? ¿Qué fue lo que escuché? Vamos a responder estas preguntas, ¿sí? Que están en pantalla. Ok, déjeme apuro. No escriban preguntas, las respuestas tan largas, sean muy concretos. Porque a partir de ahí vamos a generar una respuesta concreta, que es el de todos, ¿sí?
Yo ya, profe. ¿Cómo vamos? A mí me falta una. A mí también. Yo ya. Yo también. Maestro, ¿puede volver a compartir, por favor? No alcancé a escribirlas todas. Sí, con gusto. Bien, para los que ya terminaron, vamos respondiendo, por favor. Carmen, Profe, sí, nada mándeme. más una pregunta. Esto ya sería para el tercer parcial, ¿verdad? Sí, Muy bien. Ok. Lo que yo tengo como que es un enfoque es el punto de vista que se toma a la hora de realizar un análisis, una investigación o una teorización. muchas gracias. Hugo, Ok, yo tengo que es un punto de vista que se toma a la hora de realizar un análisis, investigación o teorización. Igual, lo mismo que yo. Muy bien. Flor. ¿De enfoque? Ujú. Yo puse es la manera en que se aborda un tema o se resuelve un problema. Ok, gracias. Mariana, ¿qué es el enfoque pedagógico? Yo tengo, dirige la atención o el interés de un asunto o problema desde supuestos previos. Ok. Eh, Jackie, también, ¿qué es un enfoque pedagógico? Yo tengo que son guías sistemáticas cargadas de ideología, las cuales orientan las prácticas de enseñanza y determinan sus propósitos. Bien. Hadanari, ¿cuáles son los diferentes enfoques Yo pedagógicos? tengo, ¿cuál, perdón? ¿Cuáles son los diferentes ¿La enfoques 3? pedagógicos? Aprendizaje profundo, aprendizaje significativo, el situado y socioemocional. ¿Qué complementamos, Natalie? Profe, yo no las tengo, acabo de entrar. Hugo, ¿qué complementamos con enfoques pedagógicos? La 3. Bueno, yo encontré constructivista, aprendizaje basado en la indagación, socrático, basado en problemas, colaborativo, integrador, reflexivo, crítico, culturalmente receptivo, visual y tecnológico. Bien, Carmen, ¿cuáles son las diferentes teorías pedagógicas? Pues el constructivismo, el... Ay, ah, es constructivismo, el humanismo, el... Ah, no, espérame, ahorita me acuerdo. Yo, profe. A ver si Hugo, ya, déjeme ir a mi cuaderno. ¿Qué otra vez? Sí, Hugo, ayúdame. Teoría del conocimiento conductista, teoría Conductismo, constructivista, teoría del aprendizaje significativo
y teoría de las tendencias humanistas. Ok. Vamos a responderlos de la siguiente manera, ¿sí? Más adelantito. Dale lectura, por favor, Natalie, a lo que aparece en pantalla. Claro. El buen profesor. No se escucha la música, ¿verdad? Permítame un poquito. No. Listo. Es que están mis hijos aquí. El buen profesor es un buen comunicador, quien tiene que representarse en su propia mente las representaciones mentales que tienen sus alumnos y adoptar a esa representación que no es estática, sino dinámica y fluida. Los procesos de selección de las ideas que transmite, el ritmo y la naturaleza de la transmisión, perdón. Ángel Riviere. Entonces, fíjense, un aspecto muy importante para nosotros como docentes es que el buen profesor, dice, es un buen comunicador. Ese es un aspecto importantísimo. Si el docente no se sabe comunicar, pueden ser sus teorías las más famosas, habidas y por haber, teorías pedagógicas, sus modelos pedagógicos, pero no lo sabe comunicar. Y aún más cuando el docente no aplica este último apartado donde dice los procesos de selección de las ideas que transmite, el ritmo y la naturaleza de la transmisión que adopta desde sus alumnos. No es el que tú tienes como docente, ¿sí? Es el que tú tomaste para transformarlos. Porque al final de cuentas no eres tú el que estás aprendiendo en este momento. Sí, obviamente el docente sigue aprendiendo con sus alumnos, pero la priorización del aprendizaje está centrado en el alumno. Ahora sí, fíjense bien, pueden tomar captura e integrar la foto como ustedes gusten para que no escriban como tal. Carmen, el paradigma, ¿qué significa un paradigma? Dice, modelo, paradigma, modelo de concebir la realidad, tipos específicos de prácticas investigativas, posiciones, creencias, modos de pensar y actuar, esquema teórico. Entonces, fíjense bien, el paradigma es ese modo de concebir la realidad, es un arquetipo que muchos construimos en algo que nos posicionamos. Por ejemplo, el paradigma religioso. ¿Cómo es el paradigma religioso cristiano? ¿Cómo es el paradigma religioso judío? ¿Cómo es el paradigma religioso budista? O un paradigma de pensamiento político, ¿sí? Si lo podemos distinguir de esta manera, ¿cómo es el pensamiento? ¿Cómo conciben la realidad los del PRI, los del PAN, los movimientos de izquierda, etcétera, etcétera, ¿sí? Cada uno de ellos crea su propio modo de comprender la realidad. Nosotros, en el paradigma educativo, construimos un paradigma. Ustedes ya hicieron una investigación profunda en su trabajo, en su proyecto, donde hablaron cómo se concibe la educación a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional. Por ejemplo, Natalie, en tu proyecto, háblame acerca de cómo es el paradigma de educación en cualquier país que tú realizaste tu investigación, de lo que te acuerdes. ¿No? ¿No está? Hugo, ¿recuerdas algo de tu investigación? Se me está trabando el internet, no escuché, profe. ¿Cuál era la pregunta? ¿Recuerdas algo de tu investigación del proyecto? ¿Cómo es el paradigma educativo a nivel internacional? Sí, pues es que ellos llevan disciplina, por lo tanto hay resultados y a diferencia del de nosotros, acá es más copia de la copia de la copia. ¿Quiénes son ellos? De los que yo estudié Ujú. es
Es China, Ujú. estudié China, bueno, coloqué a China, coloqué a Nueva Zelanda y a Canadá. Entonces, hay 3 paradigmas educativos ahí. Ujú. Carmen, ¿qué investigaste? Bueno, uno de los que yo fue el de Finlandia, Ujú. ¿sí? Finlandia. Ahí, por ejemplo, la educación la llevan desde casa y desde pequeñitos, y además que tiene que ver mucho con su vida diaria. O sea, habla mucho de cómo su educación comienza desde saber algo muy simple, de saber lavar un plato, el ayudar en casa, hacer el aseo de casa, y de esa manera, o sea, y los valores se enseñan en casa. Y de esa manera, al momento de que van al aula, pues ellos ya tienen como esa costumbre de ayudar, de hacer las cosas, y entonces ya en el aula, eh, pues se les hace muy común y se les hace muy fácil pues seguir reglas, ayudar, convivir con sus compañeros, porque en casa tienen ese aprendizaje. Y además, otra de las cosas, que el profesor en esos lugares es una persona, o sea, muy estudiada, y que ellos, los alumnos y los padres de familia, los respetan mucho. También eso es otra de las cosas diferentes a las que yo vi pues aquí, que tenemos aquí en México. Y el Japón, que también fue la que puse, que también empiezan desde chiquititos, y también tienen mucho, fíjese, algo bien curioso, en las dos habla de que tienen que empezar con labores de casa. Es su aprendizaje, su primer aprendizaje son las labores de casa, las labores de casa. Entonces, que después eso los lleva a tener como esa costumbre, y también aprenden habilidades que ya entonces se notan en la escuela. El respeto también. Muy bien, gracias. Posteriormente pasamos a lo que es el enfoque. Dice que el enfoque es un punto de vista que sustenta la educación y opera como marco conceptual. Ustedes en su proyecto se enfocaron y les pedí en uno de los apartados qué tipo de modelo es el que están construyendo. Entonces, están dándole un enfoque a su modelo. ¿Por qué? Porque el enfoque dice que da origen a modelos y corrientes pedagógicas. Por ejemplo, algunos se fueron con el enfoque humanista. Entonces, a partir de este paradigma, fíjense cómo va a ir recorriéndose todo esto. El paradigma humanista va a concebir la educación de un punto de vista muy divergente al constructivista. Nace su enfoque y entonces este enfoque da pauta a su modelo. Todo su modelo entonces ha de ser humanista. A partir del modelo da origen al modelo pedagógico. ¿Qué quiere decir? No solamente el aspecto humanista que voy a enfocar en mi proyecto, sino también el modelo pedagógico. ¿Cuál es esa teoría, esa representación que voy a ajustar, a diseñar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, quiere decir que todo mi proceso de enseñanza-aprendizaje en contenidos curriculares va a tener esta visión, este modelo que es humanista. En ningún momento, entonces, voy a caer en el conductismo. Por ahí hacía la observación a uno de los trabajos de sus compañeros, no me acuerdo quién, me escribía que va a trabajar el modelo conductista. Ok, está bien. El detalle es que cómo justificas a estas alturas de cómo se está llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje un modelo totalmente conductista, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a jugar con estos términos. ¿Cómo justifico yo el modelo que estoy construyendo o a estas alturas que nos encontramos en la sociedad? ¿Qué es lo que me está exigiendo a mí la sociedad? ¿Qué tipo de modelo educativo es el que estoy construyendo? Y a partir de ahí se generan las teorías pedagógicas. Estas teorías pedagógicas dice que son saberes sistematizados que se derivan de la reflexión acerca de una acción pedagógica.
ustedes tomaron parte de sus teorías pedagógicas en el DUA, si se acuerdan, del diseño universal del aprendizaje. Entonces, a partir de ahí se empezó a construir todo esto que estamos viendo ahorita nosotros. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Fíjense bien. Los conceptos de paradigmas son, por ejemplo, la educación tradicional, el pensamiento crítico o el constructivista. La teoría, un ejemplo podría ser la pedagogía liberadora, la educación por convivencia, la educación por proyecto, la educación personalista. El enfoque puede ser un enfoque cognitivo de Piaget, un enfoque sistémico, un enfoque conductista, etcétera, etcétera. La corriente puede ser según la tecnología educativa y el constructivismo. Nosotros vimos una corriente, si se acuerdan. ¿Cuál fue? ¿Aprendizaje qué? ¿Significativo? No. ¿No se acuerdan? Lo leímos, a cada quien les repartí unos aspectos. ¿Es el de la ciencia del aprendizaje? La ciencia del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ahí justamente nos decía una manera de innovar, ¿sí? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Se dieron cuenta que iba paso por paso, cómo se iba creando la ciencia del aprendizaje. Las tendencias, pues son aquellos que van a dar o se van a inclinar hacia una nueva forma de concebir la educación. Por ejemplo, hoy se está hablando en el modelo educativo, que últimamente se ha estado tocando, el aspecto de inclusión, el aspecto de género, y no por promover la diversidad de género, no, sino por concebir el género como algo inclusivo, como algo equitativo, ¿sí? Y obviamente en la cuestión del manejo de tecnologías digitales. Hoy en día no se puede hablar de educación si no es en ambientes digitales, ¿sí? El modelo propiamente puede ser un modelo tradicional o un modelo naturalista. A partir de ahí es como vamos reconstruyendo pues el proyecto que estamos trabajando. Ahora, vamos a adelantarnos un poquito a esto. Ok. ¿Cómo el docente debe asumir un enfoque pedagógico? ¿Quién me ayuda, por favor? Yo, profe, Adelante. ¿cómo el docente debe asumir un enfoque pedagógico? El docente se coloca en la coyuntura de incluir y excluir premisas pedagógicas. Se debe reconocer para cada enfoque sus perspectivas, sus respectivas premisas pedagógicas, así como los posibles resultados de la puesta en práctica de dichos enfoques. Ay, profe, me pone nerviosa. Ya no lo voy a ver. Debe seleccionar el enfoque con el cual se siente identificado de acuerdo con el concepto que tenga acerca de los procesos de aprendizaje y la dirección pedagógica que subyace en el proyecto curricular de la institución donde labora. Hasta ahí. Vamos a desconectarnos y nos conectamos rapidito porque se nos está terminando el tiempo, ¿sí?